Hola amigos, soy Javo y esto es Lima Sobrenatural. Bienvenidos. El día 9 de agosto del 2015 hubo la aparición de un humanoide volador que afortunadamente 3 personas diferentes pudieron registrar el evento de distintos ángulos. El humanoide fue visto volando sobre el Parque Nacional de Sequoia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Según la nota subida con el video, fue visto por decenas de testigos y grabado por 3 dispositivos de video diferentes. El humanoide parece estar en un traje espacial y hay cortes en la visera que algunos testigos afirmaron que les permitió ver una cara interior. Aunque menos perceptible que otros avistamientos, este objeto desconocido también es polimórfico. Se mueve en el cielo lentamente y emitiendo una potente luminosidad notable para ser de día. Otra característica importante de este avistamiento y que sin duda le da mayor validez es que fue grabado por 3 cámaras distintas. El humanoide parece ser sólido para hacer una proyección en 3D u holograma. Aunque parece estar flotando, no parece volar o moverse mucho. Hay algunos cambios de posición realizando movimientos que podrían indicar cambio de formas. Otros piensan que se trataría de los hombres Michelin, pues estos son unos alienígenas muy similares a la mascota publicitaria de la marca Michelin, vistos en la isla Reunión donde se encontró los restos del MH370. Y ya que comentamos este tipo de extraterrestres, haremos un especial de las apariciones de este tipo de alienígena que han sucedido en el transcurso del tiempo. Echemos un vistazo a un interesante subgénero de estos seres extraterrestres, el llamado hombre Michelin, debido a que el logotipo de la gran empresa francesa de neumáticos Michelin es un pequeño hombre hecho de neumáticos de diferentes tamaños que también se parece a un traje espacial. Este tipo de traje espacial fue representado en los finales de los 50 en la popular serie de cómics de Tintín, cuando el héroe y sus compañeros van a la luna. Francia es uno de los lugares con mayor número de estos casos. Recuerde que la empresa de neumáticos Michelin fue creada en Francia en 1889. El personaje Viven Doom fue diseñado en 1898 por el dibujante O. Galop por encargo de los hermanos André y Edward Michelin con el fin de promoverlo en la exposición universal de ese año. Ahora veremos las diferentes apariciones de este tipo de extraterrestre. Número 1. El encuentro de los Reyes Magos. En noviembre de 1926, en Bolton, Lancashire, Inglaterra, Henry Thomas, el hijo de un policía, huyó de su casa por la tarde para reunirse con sus amigos. Decidieron jugar a las escondidas. Henry entró en un callejón y vio una puerta abierta. Creyendo encontrar a uno de sus amigos en el interior del patio, se decidió a entrar. El joven se sorprendió al ver a 3 personas de espaldas, mirando a través de una ventana. Vestían ropas extrañas, como de caucho y plata brillante. Sus botas eran oscuras, en la cabeza tenían un casco transparente y varios tubos unidos a algunos tanques en sus espaldas. Los 3 humanoides eran de estatura normal, se veían como el hombre Michelin, pero más delgado. Los humanoides parecieron detectar al niño y se volvieron hacia él. Sus caras eran pálidas y parecían un foco de luz, con los ojos oscuros, una nariz y la boca apenas definidas. Lo más curioso que Henry diría más tarde acerca de su misterioso encuentro fue que parecía que los humanoides eran 3 hombres sabios, a pesar de su apariencia aterradora. El joven Thomas huyó corriendo a su casa, donde le dijo a sus padres lo que pasó. Este caso representa uno de los encuentros más desconcertantes donde los humanoides descritos eran similares al Viven Doom popular. Número 2. Encuentro cercano en Maubeuge. El 16 de octubre de 1954, cerca de Maubeuge, Francia, entre Avesnes y Lobril, en la carretera RN2 que conecta París con Bruselas a eso de la medianoche, el señor Mosil regresaba a casa en su coche. A unos 800 metros sobre una colina vio luces. Al acercarse a unos 100 metros vio que se trataba de un objeto cilíndrico, como un cohete, de unos 2 metros de diámetro con varias piernas en su parte inferior. De repente las luces de su vehículo se apagaron, pero el motor continuó funcionando. Se acercó a una distancia de 4 o 5 metros del artefacto. Fue en un espacio estrecho entre la carretera y la zanja. Tenía una altura en las patas de unos 30 centímetros. Era un metal blanco con líneas verticales de 10 centímetros en el fuselaje. Tenía una gran apertura y en el interior había una luz blanca muy intensa, iluminando el exterior, de la que colgaba gruesos cables o tuberías, además de una variedad de botones e interruptores. También vio un humanoide aproximadamente de 1 metro de altura, con pesadas botas, y llevaba un casco que cubría sus hombros. Su traje parecía al hombre Michelin. Su rostro ni sus manos eran definidos y se movía muy lentamente, arrastrando los pies. Después de que el señor
estaba a unos 100 metros de distancia, las luces de su automóvil volvieron a encenderse. Al día siguiente, Mosin, en compañía de un amigo, descubrió la zona de aterrizaje que estaba a 1,5 metros, en el que había 3 cicatrices profundas de medio punto, formando un triángulo de 8 a 10 centímetros. El centro del triángulo era un círculo carbonizado de unos 20 centímetros de diámetro y se detectaba un olor como el benceno. El señor Mosin sufrió 8 días de insomnio e imaginaba que el Videndum aparecería a los pies de su cama. Número 3. Videndum y el rayo paralizador. El 15 de mayo de 1955, en Dinan, Côtes d'Armor, en Francia, a eso de las 12:15 de la mañana, un tal señor Droguet, empleado en una universidad, salía para su casa, después de ver una película. Al abrir la puerta para salir, oyó un ruido, entonces vio un rayo de luz verde y azul que lo golpeó en la cara. Sus rodillas temblaban y sus cabellos se erizaron. Sintió una vibración extraña. En el patio de la universidad, el testigo observó un enorme objeto de unos 12 metros de diámetro con una cúpula en forma de platillo, flotando alrededor de 1,50 m sobre el suelo. Al lado del objeto, el señor Droguet vio a 2 seres de 1,60 m de altura, vestidos con algo como trajes de neopreno, gris metalizado de color, muy similar al hombre Michelin. Parecían haber notado la presencia del testigo. Ambos llevaban un casco muy grueso y guantes, y desde el vientre sobresalía un pequeño cuadro negro que contenía varios cables. Uno de los humanoides parecían recoger piedras de la carretera de grava, mientras que su compañero inspeccionaba los alrededores. Ellos se acercaron a la ventana y miraron a la sala de calderas. El testigo estaba muy asustado, pero no podía moverse, estaba paralizado por el miedo. Aunque sea por miedo o por la acción de una luz que iluminó el misterioso artefacto, el señor Droguet dijo que creyó ver en el interior del objeto un tercer miembro de la tripulación que manejaba un proyector de luz que le estaba apuntando. A continuación, los 2 humanoides, moviéndose con dificultad como si tuvieran pies pesados, entraron en el artefacto por un agujero negro central, en la parte inferior donde había una escalera de metal. El testigo oyó los pasos como de metal al subir los seres, entonces sintió algo así como una aspiración de aire y el artefacto levantando vuelo, girando por encima de los árboles en completo silencio. El señor Droguet recuperó la movilidad y huyó a su casa. La experiencia duró unos 15 minutos, aunque para el testigo ha durado mucho más tiempo. Número 4. Jinete espacial en la campiña francesa. El ufólogo Jean-Michel Ligueron entrevistó a una mujer, Madeleine Pierrard, quien en la década de 1950 tuvo un encuentro cercano con un ovni en Vaux-en-Dieulles, Francia, cuando tenía 14 años. Cerca a las 6:30 de la mañana, acompañada por su padre y su perro, se fue donde las vacas de su rebaño, cuando de repente oyó un ruido extraño. De repente vio una bola de fuego que se acercaba. Aterrizó en presencia de testigos y se encontró que tenía la forma de un platillo volador. Su padre le dijo que no se moviera porque temía que pudieran quemarse. El dispositivo era translúcido como el cristal. En el interior del objeto se veía un pequeño humanoide de 1,40 m de altura, con un traje como el de un buzo, con los brazos extendidos. Parecía que no podía moverse. Su aspecto les recordó al hombre Michelin. Su cabeza tenía algo similar a un casco de motocicleta, con una visera transparente de un material como el plexiglas, con 2 tubos que se conectaban a 2 botellas en su espalda. El humanoide estaba inmóvil, mirando a Madeleine, pero sintió una sensación de calor similar a una larga exposición al sol. Después de 2 minutos, el platillo volador comenzó a girar como un trompo y se elevó, y oyeron el mismo ruido que al principio. El objeto se dirigió hacia la ciudad de Busancy. Número 5. Encuentro cercano en España. En mayo-junio de 1960, en Jerez, Cádiz, España, el maestro Miguel Ceballos Timmermans conducía su motocicleta entre las localidades de Prado del Rey y Arcos de la Frontera. Al subir una colina se encuentra con un humanoide gigante en un lado de la carretera. Estaba a unos 150 metros de distancia y parecía estar inflado. El testigo dejó su motocicleta a un lado y se acercó al extraño transeúnte, el cual estaba vestido con un traje rojo de pies a cabeza y se dirigía hacia el testigo. Parecía al hombre Michelin. Se acercó lentamente como un robot con movimientos rígidos y articulados. Era por lo menos de 2 metros de altura. El señor Timmermans no vio su rostro. El testigo observó que otro ser vino después del primero, con las mismas características, pero mucho más pequeño, con 1 metro de altura. También se diferenciaba en que una de sus piernas tenía un lado oscuro, en un contraste con todo el cuerpo siendo iluminado. Los 2 humanoides cruzaron la carretera en diagonal y rápidamente desaparecieron de la vista. Curiosamente, Miguel fue al lugar pero no pudo ver nada, las cosas simplemente habían desaparecido. Número 6 y número 7. El humanoide que saludó.
El 6 de diciembre de 1967, en Haute-Vienne, en Francia, alrededor de las 6 de la tarde, Pillions, desde dentro de su flota, observaron un pequeño humanoide de 1,10 m en el aire, cerca a la orilla de la carretera. Tenía un traje como el hombre Michelin y la cabeza era como un globo. Antes de desaparecer, el humanoide levantó el brazo en 2 ocasiones. Un caso similar ocurrió en Saint-Nizer, en Montchoret, Francia, en el verano de 1974 durante la noche. Granier y su hermano estaban en el interior de su vehículo cuando observaron un humanoide de 1,60 m de altura, inmóvil junto a la carretera. Su rostro era completamente como un muñeco y estaba vestido como el hombre Michelin. Sus brazos eran muy largos. El misterioso ser se dio vuelta y desapareció entre la maleza. Horas más tarde, otro testigo vio a un humanoide similar que desapareció con un gran salto. Número 8. Encuentro en la isla Reunión. El 31 de julio de 1968, en la isla Reunión, en Francia, un agricultor de 22 años, Lucie Fontaine, fue a la recolección de hierbas para su conejo, sobre las 9 de la mañana. Al darse cuenta de un dispositivo extraño, transparente en el centro y de color azul oscuro en forma de huevo, flotando alrededor de 4 o 5 pies de la tierra, a una distancia de 25 metros. El ovni era de unos 5 metros de ancho y 2,5 metros de altura. Emitía una luz blanca similar a la de un arco eléctrico. Tenía una especie de patas de metal muy grandes y brillantes en su parte superior e inferior. En el centro del artefacto se observaban 2 humanoides de unos 90 centímetros de altura, vestidos como astronautas parecidos al hombre de Michelin. Tenían grandes cascos en los cuales se escondieron parcialmente su rostro. Cuando descubrieron la presencia de los testigos, el objeto emitió un destello cegador y una ráfaga de aire caliente. Al partir, la nariz del testigo sangró durante 8 días después de la experiencia. La gendarmería investigó el encuentro y el director de los departamentos de bomberos y de rescate, el capitán Leopoldo Legros, encuentra en el sombrero y los pantalones del señor Fontaine rastros de radioactividad por encima de lo normal. En el lugar del incidente, el señor Legros encontró en 6 puntos, alineando de 3 en 3, la radiactividad anormal. El investigador J.P. Laville-Grant informa que el capitán Legros investigó en un perímetro dentro de los 5 metros en el lugar donde el ovni aterrizó. 8 plantas herbáceas de tallos tuvieron 60.000 Röntgen. Las medidas no eran alarmantes, pero tenga en cuenta, las investigaciones se hicieron 10 días después del incidente y probablemente la lluvia afectó a la zona y habría bajado la radioactividad. Número 9. Encuentro en Argentina. El 13 de abril de 1972, Luis, de 17 años, y su amigo Rodolfo, de 18 años, viajaban por la noche conduciendo hacia Miramar, en Argentina. Experimentaron un extraño suceso. Inexplicablemente comenzó a caer una fuerte lluvia y los hizo detenerse por la carretera. Al llegar a su habitación se sentían muy cansados y durmieron 24 horas. Tenían cierta confusión sobre la hora de llegada y se sorprendieron de que el camino apareció seco y el conserje les dijo que no había llovido. Sin embargo, su vehículo fue el único coche en la zona de aparcamiento que estaba manchado de barro. 9 años después, Luis comenzó a recordar con la ayuda de investigadores, Alicia Coscarella, Eduardo Irioni y Norma Preglias, lo que había sucedido esa noche misteriosa. Él y Rodolfo observaron un objeto en forma de peonza que contenían 2 humanoides gigantes de 1,80 m de altura con rasgos humanos. Tenían grandes cascos como los del equipo de buceo. Estaban a 15 metros de los testigos y se llevaron a los 2 jóvenes al interior del ovni. Luis dijo que el interior de la nave contenía una pequeña cámara de medición de unos 3 metros, sistema de iluminación sin aparente fuente de luz. También hubo una silla del dentista negra detrás de una columna que dio lugar a una especie de poste de bombero. Una parte condujo hacia arriba y la silla se adhirió al polo. Luis fue tomado por el brazo y se sentó suavemente en la silla. Rodolfo fue tomado en otro lugar a la izquierda, lo que parecía ser la parte principal de la nave. Una vez sentado, Luis estaba atado con un cinturón que él describió como similar a los cinturones de seguridad. El humanoide de Luis parecía el hombre Michelin, pero era más delgado. Sus piernas eran muy delgadas. Pusieron una burbuja o recipiente en la cabeza de Luis que emitía una niebla que se convirtió en naranja. Se hizo el silencio. De repente, otro humanoide apareció en compañía de Rodolfo, quitándole el tazón. Los jóvenes descendieron del ovni. Al darse cuenta del tiempo eran las 10:20 de la mañana. Y bueno amigos, así es como terminamos la primera parte de estas apariciones de estos misteriosos y algo raros tipos de extraterrestre. Pero bueno, en el siguiente video estaremos subiendo la otra mitad para que ustedes puedan seguir conociendo los casos sobre este tipo de extraterrestre llamado el hombre Michelin. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también buscarnos en Facebook como Lima Sobrenatural. Nos vemos en el próximo video.